¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Buenas buscadores, ya estamos nuevamente aquí en La Búsqueda. Gracias por estar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido. Bueno, daros las gracias por ese apoyo, ya sé que os lo digo semana tras semana y que me hago muy pesada, pero es que es verdad, José Antonio, que es que nuestros buscadores nos apoyan diariamente. Pase lo que pase, están ahí incondicionalmente y la verdad es que es de agradecer, ¿verdad? Pues claro que sí, muy buenas amigos y amigas buscadores, y en este programa número 51, ya ha pasado el 50, hemos puesto una fotito celebrando el año de emisión. Y la verdad es que somos humanos, Yolanda, y cuando ves tanta gente que te acompaña, como tú dices, día a día, te llena de, no sé, de orgullo y satisfacción. Pero yo no voy a matar elefantes. No, yo tampoco. Hoy vamos a hablar de misterios. La verdad es que te emocionas. Sí, de verdad que me gustaría agradecer, bueno, a José Antonio y a mí nos gustaría agradecer la gran cantidad de felicitaciones que hemos tenido por este primer añito de En la Búsqueda. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y cómo nos estropeamos. Sobre todo yo. Y yo también, hombre, por supuesto. No, tú estás como el primer día. ¡Ay, qué bonito! Pero esto es un programa de misterio y la verdad es que ahora nos llega un testimonio como cada semana. Y hoy bastantes secciones y cada una con su tema, con esa persona encargada de conducirnos por la temática precisa. Vamos a tener a Joaquín Abenza, vamos a tener Busca Respuestas, a Esteban Palomo y bastantes cosas más. Incluso vamos a tener ¿a quién vamos a tener? Ese que nos hace reír o no. A Juan Bocanegra, sí, señor, sí. Sí, y a Lucas Cobo, que es el que hace las voces y sobre todo... Ese no nos cae tan mal, ¿eh? Solamente un poco. A ver, si nos cae de pleno, pues como lo malo es que caiga yo. Como caiga yo, ya la hemos liada. Es broma, Lucas, que nos caes muy bien. José Antonio, tú sí caes de pleno, pues no sé. Yo qué sé, tú sabrás. Sí, yo seré como un asteroide, caeré fatal. Pero bueno, y luego es verdad que nos dicen que nos enrollamos, sobre todo yo. Y da inicio ya al programa porque nos viene 2 horas muy buenas. Bueno, pues vamos a esas 2 horas muy buenas que nos dice José Antonio, que no sé si serán tan buenas, pero nosotros lo hemos hecho con mucho cariño e ilusión. Así que, queridos amigos, comenzamos En la Búsqueda. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com.
Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, @enlabúsqueda1. Y si quieres un contacto más directo, llámanos al 645 97 96 99. Pues, José Antonio, ya sabes que para nosotros lo más importante son los testimonios. Y hoy tenemos uno de muy cerquita, de aquí de Barcelona, que nos lo quiere contar, que ha decidido acercarse aquí al programa En la Búsqueda y explicar a todos nuestros buscadores lo que le sucedió. Que creo que, aunque estoy viviendo aquí en Barcelona, no fue aquí. Aunque bueno, yo creo que lo mejor será presentarlo, ¿verdad, José Antonio? Claro que sí, como tú decías, es un testimonio que se ha localizado aquí en Barcelona, pero que lo que va a contar, las experiencias o vivencias que va a contar, no son de aquí. Pero bueno, como tú dices, será mejor que sea él quien nos comente todo eso. Pues muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Juan Carlos, darte las gracias ante todo por haber decidido contar tu experiencia, bueno, tus experiencias, porque sé que son más de una. Y bueno, yo creo que podrías empezar a contar qué es lo que te ha acercado aquí en la búsqueda, qué es lo que quieres contar a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos buscadores. Bueno, Yolanda, hace un tiempo, hace unos años atrás, estando en mi país, trabajaba en una empresa de madera. Juan Carlos, ¿tu país, de dónde eres tú? Uruguay. Uruguay. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te ocurrió? Solíamos diariamente ir al interior del país, a las zonas rurales, y un día normal, como todos, cargamos un camión con maderas y llevamos un tractor a una, masía, como le dicen aquí. Y en ese determinado momento dejamos el tractor y fuimos hacia el camión de nuevo, y serían las 11 de la mañana, un día soleado de primavera. Y cuando nos acercamos al camión, ¿sí?, vimos allí investigando a dos seres dando vuelta alrededor del camión, y nos fuimos acercando. Sí. Y fue cuando se dieron vuelta y vimos las caras de dos seres de 1,10 m, 1,20 m de estatura, llevaban una especie de trajes verde, un traje verde oscuro, y la cara era como nosotros, o sea, tipo asiáticos, o sea, los ojos un poco rasgados, y usaban barba, llevaban barba, o sea, bastante parecido a nosotros, pero su delgadez, o sea, porque al llevar los trajes pegados al cuerpo, ¿sí?, notamos que eran muy delgadillos, o sea que podían pasar por humanos, pero eran tan delgados que... Pero Juan Carlos, ¿sí?, ¿qué reacción? Claro, porque yo me estoy imaginando la situación, claro, el susto para vosotros, porque imagino que os asustó ver eso, pero para ellos también. ¿Qué reacción tuvieron ellos? Sí, o sea que el chofer del camión dijo que nos querían robar el camión, y nos apresuramos hacia ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Sí, le íbamos a cogerlos, o sea... ¿Salían corriendo? ¿Ellos? Sí. No, nosotros fuimos corriendo hacia ellos, que estaban allí,
pero ellos tenían algo que pulsaron en el brazo. Se tocaron los dos al mismo tiempo el brazo y desaparecieron. Vaya. O sea que Y pleno día. ¿Y tú realmente, Juan Carlos, qué es lo que crees que viste? ¿O qué crees que eran esos seres? Sí, o sea, seres humanos no creo que es... Ya. Me parece increíble. Y estaban mirando lo que era vuestro camión, el camión en el que trabajabais. Sí, o sea que cuando los descubrimos estaban de espaldas hacia nosotros y nosotros nos fuimos acercando, y cuando nos acercamos se dieron vuelta y fueron que le vimos la cara. Y el tono de la piel, porque nos comentas que podían pasar por humanos, ¿el tono de la piel era como el tono de un humano? Sí, pero como coreanos, como así, muy blancos, muy pálidos, muy... O sea que... Y después de este avistamiento, porque realmente es increíble, ¿te ha ocurrido algo parecido a esto? Sí, también... Bueno, esto fue dentro de la ciudad misma de Montevideo, que se conoce como la cancha de Peñarol, que es un equipo de fútbol de allí, de mi país. Bueno, ahí, esa zona ya, que se ha vivido muchas experiencias allí, con gente que ha visto también cosas. Y una noche también íbamos con una vecina mía, íbamos por una calle que está justo en la entrada donde es el estadio. Sí. Y sobre una copa de un árbol, que hay muchos árboles así, acacias que le decimos, y había unos chicos debajo del árbol, 4 o 5 eran, y el ovni estaba dentro del árbol y encima de ellos, y ellos sin darse cuenta, no emitía sonido ninguno, era una luz blanca, y cuando nos acercamos con mi vecina y vimos que empezó a despegar poco a poco, muy lento, y a una altura, no sé, una altura de 1000 metros más o menos, entró a zizaguear, a hacer zigzag, y cuando alcanzó más altura salió como, o sea, a una velocidad increíble. Pero nos dices que eso estaba dentro de lo que es el árbol, ¿o a qué te refieres? ¿A las hojas del árbol? Sí, porque es un árbol grande, muy alto. ¿Pero qué tamaño aproximado podría tener este aparato? No, pequeño, era una esfera de 1 metro de diámetro, más o menos, y una luz, una luz blanca, pero no mucha luz, poca luz, o sea que... Y yo creo, Juan Carlos, que muchos de nuestros buscadores, al escuchar lo que nos estás contando, se preguntarán si se te ha pasado por la cabeza el pensar que este aparato pudiera ser algún tipo de juguete teledirigido o algo parecido. ¿No crees que pueda ser algo de esto? No, por la velocidad que... Cuando empezó a subir, muy lento, pero cuando empezó a hacer zigzag, que era una velocidad increíble, o sea que de un avión y después salir para el espacio, o sea, a la velocidad esa, no creo que ningún aparato humano pueda hacer a esa velocidad. Aparte de que tú nos estás contando que lo viste, ¿se comentó, alguien más lo vio? Porque imagino que esto ocurrió en un parque, más gente lo vería. No, o sea, yo y la chica que iba conmigo, que me dijo que
yo pensé que era la luna, Sí. pero veo que la luna está hacia mi izquierda y esa luz estaba a mi derecha. Por eso digo, pero los chicos no se enteraron, los que estaban debajo del árbol, porque no emitía sonido ninguno, era una cosa, no emitía sonido ninguno, era la luz y que salió a esa velocidad. Aparte de esto que nos estás contando, porque por lo que veo a ti te han ocurrido, bueno, temas relacionados posiblemente con el tema ufológico, ya que a mí el tema paranormal me llama, mira, por curiosidad y tal, porque es algo que a mí me apasiona. Referente a tema paranormal, referente a apariciones, ¿a ti te ha ocurrido algo al respecto o no? Sí, eso también, pero no sé bien cómo explicarlo. Esto fue también hace muchos años atrás. Bueno, ¿cómo te explico? Vimos también un ser muy pequeño andando por la casa donde vivíamos nosotros. ¿Parecido a lo que viste en el camión? No. Era un niño como de 6 años más o menos. Yo tengo una sobrina que estaba conmigo en ese momento. Sí. Y fue increíble porque el ser 2 veces o sea que vino y después corrió hacia otro cuarto de la casa ¿Y cómo era este ser? No, era un de luz, o sea, como sé que era un niño por la cara que se le distinguía, pero era una luz tenue. ¿Y tú a este niño no lo conocías? ¿No te sonaba de nada? No. ¿No te sonaba de nada? No, es que mi padre había traído unas antigüedades. Sí. Y trajo una cuna, me acuerdo, y en esa cuna yo me quedaba a veces solo porque mi padre no, o sea, trabajaba y sentía ruidos de la madera, como que le pegaran la madera, como y lo he comentado con otra persona, pero me dijo que es la madera que hacía ruido. Y yo digo, bueno, si es la madera. Y bueno, fue al tiempo que vimos ese niño. O sea, ¿qué crees que puede estar relacionado a la aparición del niño con la cuna que trajo tu padre? Sí, porque era en ese cuarto donde sentí ruido. Ya. Sí. Ya. O sea. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias por haberte atrevido a estar aquí en la búsqueda. Has estado un poco nervioso, pero muchísimas gracias por esa valentía y aún dentro de tu nerviosismo el haberte atrevido a contar a todos nuestros buscadores lo que te ocurrió, porque imagino que a veces cuesta, ¿verdad, Juan Carlos, el contar una experiencia vivida por uno mismo, ¿verdad? Sí, cuesta bastante y después de tantos años también uno vuelve a recordar y que se pone nervioso, ¿no? Un poco. Porque para ti, bueno, a ti te gustan los temas, imagino, y claro, el haber vivido, te diré a ti lo mismo que le digo a muchos de los testimonios que deciden acercarse aquí en la búsqueda, que de verdad que me dais envidia cuando contáis este tipo de testimonios, porque realmente a mí también me gustaría ver algo así, porque aunque sea una apasionada de estos temas y siga buscando, aún no he encontrado. Entonces, cuando venís uno de vosotros y me contáis algo así, de verdad que me dais envidia de verdad. Así que, Juan Carlos,
no sé si darte la enhorabuena o no por lo que has vivido, por esas experiencias, porque realmente no sé cómo tú las viviste, porque imagino que también dentro de la curiosidad también te daría algo de miedo lo que viste, todas las experiencias que has vivido. Sí, un poco sí, pero es que ahora que se habla mucho del tema, pero hace mucho tiempo atrás que era un tabú, o sea que... Pero Juan Carlos, tú no tienes que tener miedo a la hora de contar tus experiencias, porque a ver, siempre habrá gente, pero eso como en todo, que se ría de los temas, que no crea, pero bueno, siempre hay un gran grupo de personas que realmente nos apoyamos unos a otros porque nos gustan todo lo relacionado con lo ufológico, con lo paranormal, con todo esto, y que realmente entendemos lo que es. Así que de verdad que darte las gracias por haberte atrevido a acercarte aquí en La Búsqueda, y para lo que necesites ya sabes dónde estamos, ¿verdad? Vale, de acuerdo, Yolanda. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes y continúen con el programa. Muchas gracias. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y hoy, José Antonio, volvemos a tener a nuestro gran amigo Joaquín Abenza con su sección A Examen. Si nuestros buscadores recuerdan, ya hace unos programas estuvo aquí con ese Visitantes de Dormitorio, y hoy lo vamos a volver a tener, pero esta vez la segunda parte. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, sobre todo porque es una segunda parte que, como ya se dejó caer en aquel momento, era con casos para decir más o menos de forma práctica todo lo que había comentado sobre Visitantes de Dormitorio, y sobre todo algo muy interesante porque la gente es un tema que... Ya lo dije yo, que aparte que también para mí es un tema que me interesa bastante, que me llama mucho la atención, y creo que a nuestros buscadores, a nuestros oyentes pues también, y lo han demostrado durante estas semanas. Vamos a dar paso ya, Joaquín. Vamos a darle paso. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos intentando investigar todo lo que podemos y sacar todo en claro de ese misterioso mundo en el que vivimos. Y bueno, nos comentabas cuando acababa la primera parte de Visitantes de Dormitorio que en esta segunda nos ibas a traer casos. ¿Qué casos nos vas a comentar? Pues mira, tenía preparados bastantes casos de los que a mí me habían llegado con anterioridad al programa, pero vamos a tener la fortuna de que voy a poder contar dos casos que nos han llegado posteriormente a la emisión de aquella primera parte del programa dentro de La Búsqueda. Es un par de casos de oyentes que, a raíz de escuchar la anterior entrega, pues han querido narrarnos su experiencia. Esto es algo bastante normal. Es decir, cada vez que yo he tocado este tema en público, bien sea a través de mi programa El Último Peldaño, en alguna conferencia o en algún lugar donde hemos intervenido, pues es normal que, si es de manera personal, pues aparezca alguna persona que quiera hablar contigo un poco en privado y te cuente historias, y si es a través de la radio, pues que te envíe alguna carta, un correo electrónico, contándote sus experiencias. Porque a diferencia de otros sucesos, de otros tipo de temas, el tema de las visitas de dormitorio y las sombras paralizantes está tan extendido, le pasa a tanta gente, que cuando alguien escucha que hay personas que le ha pasado como a ellos, pues rápidamente te lo quieren contar de alguna manera para quitarse esa angustia de que les hacía sentir que estaban solos y que nadie les iba a entender. Esto ha pasado. Entonces tenemos dos casos que, si os parece, pues entramos en ellos. Sí, claro, por supuesto. Pues mira, uno lo mandasteis vosotros directamente, que os llegó ahí a vuestra redacción. Es de una persona, vamos a decir que es de Valencia y que tiene 48 años, no vamos a decir nada más porque él quiere estar en anonimato. Sí. Dice que desde hace nada más y nada menos que 25 años está sufriendo este tipo de experiencias de visitas de dormitorio.
pero además de una manera bastante intensa, porque habla de entre 3 y 4 vivencias al año, lo cual es mucho. Dice que de alguna manera él reconoce 2 tipos de experiencias, unas que se le dan estando con los ojos cerrados y otra pues con los ojos abiertos. Nos cuenta que ha ido evolucionando en sus experiencias, porque al principio pensaba, incluso cuando tenía esas experiencias a ojos cerrados, que estaba muerto, porque es como si su cuerpo desapareciera. Lo único que dice que sí le funciona es el sonido, o mejor dicho, el sentido del oído. Todo lo demás no nota ni siquiera la presencia física de su propio cuerpo, que es algo que uno, incluso estando en estados pues de los más fuertes que uno pueda tener, siempre nota dolor, siempre nota algún tipo de sensación que le hace comprender que uno está vivo, que está padeciendo una experiencia determinada. Pues que cuando estaba en esta situación de parálisis, con los ojos cerrados, no era capaz de sentir ningún tipo de nada relacionado con su propio cuerpo, su propio ser. Sin embargo, luego dice que cuando está con los ojos abiertos, él sí que está viendo pues algo que es bastante distinto a lo que cuentan otros testigos. Él dice que ve pues sombras, figuras e incluso, además de personas, también grandes animales. Dice que no ha visto nunca esas típicas figuras con sombrero que otras veces cuentan los testigos, pero sí que ha visto mujeres de todo tipo, tanto jóvenes como de más edad, especie de frailes, grandes oficios, sombras, sobre todo sombras sin piernas, tipo fantasmales. Hace un par de veranos sucedió algo que le ha hecho cambiar un poco la forma de ver todo este fenómeno y también perder el miedo. Y de pasar a tener un auténtico terror a vivir estas experiencias, pues le ha hecho casi desearlas, porque a partir de ahora ha empezado a controlar estos estados. Y es que dice que ha conseguido desarrollar técnicas de respiración que le permiten salir a voluntad de estas parálisis cuando él sufre alguno de estos episodios. No puede controlar cómo entrar en ellas, pero sí que puede controlar cómo salir. Y a partir de ese momento está viviendo pues una serie de experiencias mucho más intensas y al mismo tiempo también controladas. Luego a este oyente tenemos que hacer un seguimiento, compañeros, porque sí, creo por que de aquí se puede sacar mucho para poder investigar este fenómeno, porque hasta ahora es la primera vez que alguien me cuenta esto. Es decir, ninguno de los testigos que he podido entrevistar anteriormente me ha dicho que tenga esa capacidad para controlar la salida. Así que me cuentan cómo han salido y de alguna manera hay una serie de técnicas que con muchísima dificultad pueden ayudar, pero no es algo que uno controle a voluntad. Y este hombre de Valencia, como decimos, nos está contando pues que ha conseguido precisamente en una serie de experiencias de visitantes de dormitorio y sombras paralizantes no habituales, no comunes, que pueden darle pues un contenido nuevo a la investigación, llegar a poder salir cuando él lo desea, simplemente con una técnica de respiración que vamos a ver si podemos estar en contacto con él y nos puede narrar con más detalle. Sí, la verdad es que estamos ahí intentando que nos comente también eso, y sobre todo un detalle muy importante, porque esta persona ha tomado la experiencia, ha querido, como tú dices, tomar el control, según comenta, ha tomado el control, y algo muy importante por lo que podemos ver en su explicación, que es muy detallista y que va recordando paso por paso lo que le va sucediendo, que eso también es muy importante, ¿no, Joaquín? Saber el desarrollo del caso en sí, y que la persona sobre todo pues lo vaya anotando y nos deje constancia, si puede ser lógicamente escrita, de todo eso, porque es muy muy importante, por lo menos es lo que yo pienso, para luego una posterior investigación. Yo creo que sí, además me parece muy inteligente la postura de este oyente, porque de estar viviendo una situación de pesadilla que por desgracia se repite demasiado frecuentemente, pues ha convertido eso, ha convertido un problema en una oportunidad de evolución. Y él ahora es el que tiene las riendas. Cada vez que le pasa esto, con esas técnicas que ha podido desarrollar, pues puede permitirse el lujo de estar de una forma lúcida viviendo esas experiencias y, como tú bien dices, poder sacar toda la mayor cantidad posible de detalles que luego a los investigadores nos puede ser muy útil pues para formular hipótesis y para repetir estas experiencias de manera controlada, pues con la ayuda de psicólogos que estén presentes cuando se induzca de alguna manera este tipo de trances o de estados alterados de conciencia, que nos puede saber si realmente estamos abriendo, como una de mis hipótesis o lo que más me convence, ¿no?, dentro de todo esto, que es que abrimos de alguna forma ventanas hacia otras dimensiones,
y de esa manera entramos en visualizar mundos que están ahí, que están viviendo con nosotros, que están en la misma situación física o en el mismo espacio físico que el nuestro, pero en un estado vibracional o dimensional distinto, con lo cual no interaccionan siempre, pero hay ventanas, hay momentos que esos estados alterados nos permiten visualizar y entrar en contacto con esas entidades que no son más que habitantes de esos lugares, ¿no? Y a veces yo creo que puede ocurrir al contrario, que son esos habitantes de esos lugares los que experimentan y vienen a nuestro mundo o abren ventanas a nuestro mundo precisamente para investigarlo, para llegar a nuestro entorno, a nuestro universo y de alguna forma pues conocer más de ese multiverso en el cual todos estamos viviendo, que para mí es una de las explicaciones que podía tener este fenómeno de los visitantes de dormitorio y las sombras paralizantes. Así que yo creo que hay que hacer un seguimiento de este oyente y vamos a ver si somos capaces de poder recabar toda la información posible que nos pueda dar para sobre todo por el bien de la investigación. Claro que sí, si alguien está escuchando y tiene un caso similar o algo que tiene que ver, se pueden marcar dentro del visitantes de dormitorio, también de otros temas, ¿no? Sí. Pero bueno, si es de visitantes de dormitorio... Contacto @ en la búsqueda radio.com, que nos escriban ahí, ya se lo pasemos a Joaquín y entre todos a ver qué hacemos. Y algo que siempre decimos muy importante que ha comentado Joaquín, para que vean que no están solos, y eso es lo que decía Joaquín, que se le acerca a la gente en los congresos cuando ha hablado sobre el tema, o en la radio también se le han comentado que es una manera de no sentirse solo, ¿no? Ya no estáis solos y podéis hacerlo. Y Joaquín, hablabas de un segundo caso. Sí, un segundo caso que bueno, se dirigió a mí directamente a través de mi página de Facebook y me habló de que había estado escuchando el programa. También quiere quedar en anonimato, vamos a decir solamente sus iniciales, JCR. Vive en Madrid y bueno, pues me cuenta pues algo en principio parecido a lo que nos contaba el oyente de Valencia, que es algo que le viene desde hace mucho tiempo. Él es una persona ya pues también de una edad mediana, pero el primer caso le sucedió a los 13 años. Y además pasó también una cosa curiosa. Lo que más me ha gustado de estos dos testigos es que han aportado elementos nuevos que yo hasta ahora no había encontrado en ninguno de los casos anteriores, y te puedo decir pues esa cantidad de casos que hemos ido recopilando a lo largo de muchos años, pues casi todos eran iguales. Es decir, todo el mundo nos contaba la típica visita que ya pues de alguna manera pues referimos en el anterior programa, ese estereotipo de paralización, avistamiento o visualización de una entidad que se pone a los pies de la cama, otras entidades que se mueven por la estancia. En fin, eso se repite y se repite y se repite, pero ahora, en estos dos casos, hay elementos nuevos, y eso es muy bueno porque nos puede dar pistas, quizá pues para salir de un estancamiento en el que ahora estamos, ¿no? Porque no sabemos por dónde tirar, ¿no? Bueno, pues este hombre me contaba que su padre falleció cuando tenía 9 años, y a los 13, una noche se encontraba en su habitación, dormía con un hermano, compartían habitación, y de repente vio cómo entraba una luz muy fuerte que le despertó. Dirigió la mirada hacia la puerta de la habitación y entonces vio venir a 3 personas vestidas de blanco, y el que iba delante pues se quedó verdaderamente sorprendido y asustado porque vio que era su padre, es decir, era el rostro de su padre, y se acercó hasta él, que le tocó, a pesar de que él con miedo se tapó como pudo con las mantas, y a partir de ese momento quedó paralizado. Como pudo, retiró con mucho esfuerzo de sus ojos la manta que había hecho un poco de protección frente a esa visualización de esas entidades tan extrañas. Entonces se dio cuenta que estas entidades estaban como yendo hacia atrás, como yéndose de espaldas, y desaparecieron como cuando se apaga una luz. Se fue, y ese fue el primer caso, el detonante, a partir del cual pues empezaron a pasar más cosas. Yo le pregunté, porque tuve la oportunidad de hablar con él, le llamé, estuvimos hablando un buen rato, si su padre le había dejado algún mensaje, si de alguna manera pues era la típica historia pues de un padre que fallece demasiado pronto y que deja hijos muy pequeños, y que bueno, pues hay muchos casos de estos en la casuística de apariciones, en el cual pues de alguna forma parece como que viene a despedirse o a darle algún tipo de mensaje, y él me dijo que no, que simplemente vio que tenía el rostro de su padre, pero que no le dio ningún tipo de mensaje y nada. Cosa que a mí me hace pensar que a veces estas entidades o bien nuestro subconsciente proyectan algo que nos hace sentirnos seguros, y posiblemente el mecanismo de defensa de este hombre proyectó el rostro del padre en esta entidad de alguna forma pues para pensar que era algo positivo, algo benéfico, algo que no venía a hacerle ningún tipo de daño, porque ya digo que no hubo ningún tipo de mensaje, ningún tipo de otra iteración, ¿no? Después, a los 15 años, habían cambiado ya de habitación, estaba en la misma casa, pero una serie de reformas habían cambiado de habitación, y seguía durmiendo en compañía de su hermano, pero en otra estancia.
Dice que serían las 5 de la madrugada aproximadamente cuando estaba dormido y se despertó de golpe sintiendo que alguien le observaba. Fue a encender la luz y vio como una sombra, como un ser negro, vestido de negro, y lo que más le llamó la atención es que este ser parecía un mosquetero. Dice que tenía pues hasta incluso el típico gorro de los que a veces llaman pues estos mosqueteros de novela, ¿no? Como la famosa novela de Alejandro Dumas. Sí. Como pudo, dice que se quedó intentando sacar todos los detalles posibles de esta visión, y que ese ser le cogió los brazos, le paralizó de alguna manera, pero físicamente, pues le tenía atenazados los brazos, le estaba haciendo como una pinza, y el testigo reaccionó con todas sus fuerzas, consiguió desprenderse de esta entidad, e incluso dice que le propinó un golpe con el codo, y que el ser, de una manera que esto no ha pasado nunca, es la primera vez que tengo un caso así, el ser reaccionó con un gesto de dolor, como doblándose, como si fuese una persona normal y corriente que está luchando con otra persona, y que al recibir un golpe pues tiene esa reacción típica tanto en el rostro como en la forma de moverse de que tiene un dolor. Parece que volvió de nuevo a cogerle los brazos, a apretarle, pero en ese momento desapareció. Y su hermano, que despertó también en ese momento, él le preguntó si se había visto a esa persona o ese ser que estaba allí, y dijo que él no había visto nada y que simplemente había visto a su hermano que estaba en su cama y que tampoco le vio moverse ni dar ningún golpe ni nada de eso. Lo curioso es que él, unos días más tarde, en un programa de televisión, escuchó un caso en el que se describía una aparición exactamente igual, con todo detalle, como la que él había tenido, y eso le hizo pues todavía sentirse pues mucho más preocupado. Le pasó también que, estando dormido, se vio a sí mismo en la cama. Esta es el típico desdoblamiento que muchas veces nos cuentan, ese famoso viaje astral, esa salida del cuerpo. Y dice que cuando estaba, digamos, fuera de su cuerpo y viéndose a sí mismo, pues se dio cuenta que habían sombras, concretamente 2 sombras, que le estaban acechaban su cuerpo. Y escuchó a una decirle a la otra, no sabe muy bien si mentalmente o en palabra, cuidado que este golpea. O sea que de alguna manera lo relacionaba con el caso anterior sucedido años antes. Entonces sintió como ese famoso regreso al cuerpo, que uno cae hacia atrás y que hay como una caída al vacío, y a partir de ese momento, cuando él estaba ya instalado en su cuerpo, dice que abrió los ojos y vio como los seres eran sombras que estaban a los lados de su cama, y que en ese momento se dio cuenta de que eran como indefinidas. Este fenómeno se sucede por temporadas, según me estuvo contando, a veces muy repetidamente, otras veces dilatadas en el tiempo, pero desde hace muchos años lo ha estado viviendo. Otra vez dice que cuando despertó vio a un ser que estaba cerca de él, que le estaba tocando, que él estaba completamente paralizado, y que al intentar defenderse, al intentar reaccionar contra esta figura, aquello desapareció también de forma rápida. A veces en el trabajo él se dedica a ser vigilante. Es curioso que entre los vigilantes y los guardias jurados hay muchos casos de este tipo. Dice que ha visto que a lo mejor está centrado en la pantalla del monitor donde vigila las cámaras, y nota como una presencia que pasa por su lado, que ve como por el rabillo del ojo, ¿no? Que cuando vuelve la cabeza para mirar ya no está, pero que la percibe. Y que curiosamente, y de hecho me ha enviado unas fotografías, en las cámaras de seguridad se ha grabado luces, una especie de orbes, que parecen salir de uno de los muros de donde está la cámara y pasan justo por delante de la cámara, coincidiendo con las ocasiones en las que él ha tenido estas visiones. Como podéis ver, José Antonio Yolanda, se trata de casos que están tocando el mundo de los visitantes de dormitorio, pero que añaden componentes nuevos, elementos nuevos que nos pueden ayudar quizá pues a ir por otras líneas de investigación. Claro que sí, porque sobre todo cuando comentas que la persona que te escribe toca a lo que sea eso, sí, es que es curioso, siente como claro, porque ahí se meten muchísimas cosas, ¿no, Joaquín? Porque si lo que ves siente como dolor o reacciona, es porque tiene algún tipo de materia del aquí y del ahora para ese tipo de reacción, ¿no? Ciertamente, es decir, no cabe duda de que hasta ahora estábamos siempre con visitas que parecían estar en otro plano completamente distinto. Lo que es el fenómeno típico de la sombra paralizante, la interacción física casi que no se da, tan solo una opresión, posiblemente, causada a lo mejor más por el estado de paralización que por la presencia o interacción con el ser, y como mucho, pues una comunicación telepática o de tipo
casi intuitivo con estas entidades. Otra cosa ya es cuando la visitante de dormitorio deriva en abducciones, y ahí yo creo que la cosa cambia un poco, porque no sé hasta qué punto podemos decir que estamos ante una verdadera visita de dormitorio, cuando ya esta persona es raptada y llevada a una nave o algo de eso. A lo mejor lo que estamos es ante una especie de disfraz de una abducción con objeto volador, etcétera. Hay un caso que tenemos que nos contaban desde Canarias, que todo empieza con lo que parece una visita de dormitorio, pero en realidad se trataba de una supuesta nave que estaba sobre el edificio, y hay un testimonio, este caso es precioso, hay un testimonio además de un juez de la zona, que aseguró haber visto un objeto volador no identificado posarse sobre una casa, y dice que vio como una mujer subía por un chorro de luz que proyectaba el objeto sobre la casa. Luego aquí, más que una visita de dormitorio interdimensional o de un mundo más espiritual o esotérico, estamos ante una abducción en toda regla. Lo que pasa es que el mecanismo utilizado pues es un poco distinto a los que estamos acostumbrados, de que van por el campo y cogen a un cazador o a un pastor o a alguien que va por una carretera solitaria, sino que llegan incluso al domicilio, proyectan el haz de luz sólida y lo que hacen es raptar a la persona y llevársela a la nave, ¿no? Pues yo creo que habría que distinguir esa casuística, porque no es la misma. En los casos que yo he investigado de visitantes de dormitorio y sombra paralizante, no hay esa interacción, no hay esa sobre todo ese contacto físico, y lo que sí nos añade que sí que está dentro de esa misma tesitura es el componente incluso de que esos seres pueden reaccionar con dolor, y si reaccionan con dolor es que son físicos y que además están en este plano de una manera totalmente sólida, porque si no sería imposible que por ese golpe sufriesen ningún tipo de dolor. Y por otra parte también son seres, podríamos decir, de carne y hueso, que reaccionan y que tienen un sistema nervioso que les permite sentir un dolor que no podría sentir jamás una proyección holográfica o incluso una visualización interdimensional, sino que ese ser que está ahí está totalmente en este plano e interaccionando físicamente con el testigo. Claro que sí, Joaquín, y por eso esta sección se llama A Examen, porque visitantes de dormitorio como tema lleva bastante tiempo, pero los amigos buscadores que hayan escuchado han visto nuevos detalles de esta investigación que realiza Joaquín Abenza, y que ellos, pues los buscadores, nos han ayudado, Yolanda, en esta ocasión, dando su testimonio. Muchísimas gracias, Joaquín Abenza, por ser un buscador, por ser un amigo de la búsqueda y por estar aquí con estos testimonios. Muchísimas gracias a vosotros, y la verdad es que me parece fantástico que la radio, o que en este caso los programas de este tipo del misterio, no se queden simplemente en divulgar, que está muy bien y es una cosa que hay que hacer, sino que den un paso más y sirvan también como elementos de trabajo, como laboratorios vivos, para que todas aquellas personas que están viviendo estas experiencias, y que algunos de ellos lo viven con muchísima angustia, puedan transmitirnos su información, podamos nosotros también hablar con ellos, pasarle test, hablar digamos sobre sus propias vivencias, y eso nos dé luz y nos dé pistas a los investigadores para abrir, como decía antes, nuevos caminos, postular nuevas hipótesis, y quién sabe si algún día estaremos en el camino acertado y podremos desentrañar alguno de estos misterios, bien para resolverlo como algo natural, cosa que también sería interesante, o bien para abrir esa puerta a esas otras realidades que hasta ahora es muy difícil probar y que la ciencia se niega a creer, pero que precisamente porque no existen esas pruebas, no existen esos elementos, que a lo mejor por este camino sí podemos obtener. Así que os felicito por la iniciativa, os felicito por esos oyentes maravillosos que tenéis, y sobre todo pues por poder darme la oportunidad de poder seguir investigando. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por estar junto a nosotros, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. ¿Buscas respuestas? Haz preguntas. No te dejes engañar. Sea un buscador. Yolanda, te veo anotando. ¿Qué estás haciendo?
Pues nada, anotándome un poquito sobre el tema que nos va a traer hoy nuestro gran colaborador José María Ibáñez en su sección Historias de la Historia. Claro, es que cuando se trata de la sección de todas, pero cuando se trata de la sección Historias de la Historia hay que ir anotando todo, porque José María Ibáñez lo que hace es mirar entre líneas de la historia. Muy buenas, José María. Muy buenas, buscadores. ¿Cómo estás? Aquí estamos al pie del cañón. ¿Al pie del cañón? Al pie del cañón, sí. ¿Pero literalmente o...? Bueno, ya sabes, ¿no? Sí, al pie del cañón literalmente, buscando enigmas, misterios, en fin, con esos cambios de tiempo tan primaverales, que ahora llueve, mañana no llueve, hace sol, en fin. Y al final uno acaba pues cascadito de la garganta, pero bueno, ahí al pie del cañón, como te decía. Y hoy que oye, bueno, Yolanda, tú. Es que hoy, como no estamos en el estudio juntitos, estamos aquí que nos... ¿Estáis separaditos? Sí, hoy estamos separaditos. Hoy mira. Esas son historias de la búsqueda, sí. Dentro de la historia grande. Hoy está, como está en los mandos de la búsqueda, pues claro, no está aquí junto a mí. José María, ¿qué es lo que nos traes hoy? Bueno, yo os traigo un personaje que a mí me parece como muy cautivador. Cautivador en el sentido de como gran amante de esta historia un poco oculta, ¿no? Todo vino gracias al estudio de otro personaje, el cardenal Richelieu, que todo el mundo conoce, sobre todo por las películas de los Tres Mosqueteros, este personaje de Alejandro Dumas. Pues bien, este cardenal Richelieu, es para hacer un poco de introducción, era un personaje muy singular, porque gran amante de la alquimia, y además montó un gran servicio secreto, pero un servicio secreto impresionante. Y entre los jefes de este servicio secreto, o de los personajes más importantes de este servicio secreto que montó el amigo Richelieu, estaba el que se llamó la eminencia gris. Un término que luego pasó a la historia como, pues bueno, este término utilizado para describir a un consejero en la sombra, ¿no? Aquel personaje importante que siempre está detrás del que está en las fotografías, para entendernos. Todo político, todo banquero, todo gran personaje tiene detrás una eminencia gris que nunca sale en los titulares, con lo cual quiere decir que cuando se reparten tortas tampoco la recibe, ¿no? Este personaje, el nombre real era François Leclerc de Tremblay, más conocido como el padre, le Père Joseph, o el padre José, y era un monje capuchino. Imagínate, un jefe de los servicios secretos, un monje capuchino. ¿Os lo creéis? Pues sí, si lo dices tú, y además porque es algo histórico. Además, fíjate bien que también un monje, una persona que viajaba muchísimo, podía aprovechar los viajes efectivamente para recabar información. De hecho, se ha dicho en muchas ocasiones que uno de los servicios secretos más importantes de la historia fueron los jesuitas. Uh-huh. Pues claro, jesuitas cuando viajaban por todo el mundo, y bueno, y servían un poco como enlace de información, ¿no? Pues este personaje, como os decía, era la eminencia gris del cardenal Richelieu. Pero es que aparte de todo esto, según dice esta otra historia de la historia, estas historias que no están en los manuales, es que además de alguna forma enseñó y asesoró, al margen de los servicios secretos, pues a ponerle en contacto con alquimistas, astrólogos, incluso hasta le dio lecciones entre comillas, por decirlo de alguna manera, sobre los poderes psíquicos. Esto a todo un cardenal Richelieu, que lógicamente nos lo han pintado siempre como lo contrario. Un personaje súper religioso, inquisidor, que quemaba a cualquiera, que ponía en la cárcel a cualquiera, que tenía información además de todos los grandes personajes. Así funciona bien un servicio secreto, tomando información. La información dicen que es poder, ¿no? Sí. Esta otra parte oculta de un personaje como Richelieu, que hablaremos algún día porque es muy interesante, pero que de hecho hoy era un poco como la introducción de todo lo que rodeó al cardenal Richelieu, y la introducción, pues más que nada, de este personaje, de esta eminencia gris, un consejero total del cardenal Richelieu, que viajó por todo el mundo recabando información, y se le dominaba algo así como, bueno, él mismo, el Richelieu, lo llamaba el tenebroso cavernoso. Vaya. Imagínate qué definición. Pero este cavernoso, tenebroso, padre Joseph, tuvo, cuando
por lo menos creo que eso es histórico, cuando se le ha nombrado recientemente o se le va a nombrar cardenal, ya un puesto importante, digamos que sufre un segundo ictus y fallece. ¿Quién? El padre Joseph. Sí. ¿Fue una muerte natural porque luego o no? Bueno, yo creo, a ver, tú ya sabes que la historia está llena de pasajes extraños, ¿no? A mí no me extrañaría nada que de alguna forma este padre Joseph, nuestro personaje de hoy, no muriera de muerte natural. También hay unas versiones que plantean el envenenamiento y otras consultas que he podido realizar de otra información. Claro, toda esta información, como siempre decimos, es libre, ¿no? Porque realmente, pues bueno, son opiniones distintas. Hay quien dice que fue el propio cardenal el que acabó con él, porque en un momento dado se volvió demasiado peligroso. Pero también la muerte del padre Joseph, digamos, le da relevancia también a otra persona que quizás sin la muerte de él hubiera tenido más difícil, ¿no?, esa relevancia. Sí, pero ten en cuenta una cosa. De hecho, cuando el padre Joseph falleció, todo estaba ya en marcha, todos los servicios estaban funcionando. Es decir, llega un momento que la gente que se cree imprescindible llega a ser prescindible. Sí, bueno, de hecho, lo que se dice, ¿no?, que el cementerio está lleno de gente que se creía imprescindible. Exactamente, esa es una frase de nuestro querido Jacques Vergier. Y claro, como tú abundabas en esta pregunta, pues no me extrañaría nada que en un momento dado no sirviera y fuera, aunque yo no me inclino porque fuera Richelieu precisamente el que se cargó a su propio personaje importante, ¿no? Porque yo creo que era demasiado importante para él. Y yo puedo llegar a entender que algún enemigo, que tenía muchos, lógicamente, porque además Richelieu encarceló a demasiada gente y acabó con la vida de demasiada gente, por lo que te decía antes, porque tenía una información, vamos, absolutamente de todo. Además, los servicios secretos que montó el cardenal Richelieu, tú fíjate, se formó, pues bueno, con un extenso grupo organizando pues a los delincuentes, ladrones, mendigos, prostitutas, toda una serie de gente de los bajos fondos. Era una forma muy importante de vigilar a todos los nobles y además hacer con cada uno de ellos un expediente, lo que luego haría más adelante, por ejemplo, o lo que se hizo más adelante con el FBI, con la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? Sino expedientes de personas relevantes y sabemos que la información es poder, es decir, siempre se puede chantajear a una persona si tienes la información. Entonces yo dudo que fuera el propio cardenal Richelieu el que se lo cargara. Claro, José María, pero yo apuntaba no a Richelieu, sino a una persona que tras la muerte del padre Joseph toma bastante más relevancia que quizás no la pudiera haber, digamos, ejercido. Digamos que se hace interlocutor de Richelieu, que es Mazarino. Bueno, no, bien, es posible, porque luego Mazarino sería el que de alguna forma, no, sustituyó Mazarino al cardenal Richelieu. Otro gran personaje, pues tampoco sería de extrañar que fuera Mazarino, pero tampoco tengo datos concluyentes para que realmente fuera Mazarino que se lo cargase. Claro, es que es algo aquí, digamos, una conjetura, ¿no? Algo que, claro, lógicamente el que le beneficia más no es a Richelieu, sino a Mazarino el hecho de esa muerte, ¿no? Bueno, no creas tampoco, porque de alguna forma el cardenal Richelieu, todos los poderes, o todo el poder que tenía el cardenal Richelieu pasó a Mazarino, efectivamente. Fue después su persona de más confianza, ¿no? Y más adelante en otros programas, cuando hablemos de cardenal Richelieu, explicaremos una historia muy curiosa, una conspiración que urdieron entre el cardenal Richelieu y Mazarino, y que realmente, si eso es verdad, solo me faltan ensamblar 4 piezas del rompecabezas, porque si esto fuera verdad, demostraría de alguna manera la fuerza que llegaron a tener estos personajes, ¿no? Sobre todo el cardenal Richelieu, porque Mazarino luego actuó, el tiempo que estuvieron en contacto, actuó siempre a las órdenes de Richelieu. Claro, es que imagínate, José María, que cuando uno llega al tener el poder que tiene Richelieu,
es difícil confiar en nadie, ¿no? Y realmente yo creo que en algunas frases que por ahí hay recogidas, él dijo que una de las personas, o una de las pocas que confiaba, era en el padre Joseph. Exactamente, no, ya te digo, sí, es que además, aparte de que le enseñó, lógicamente, cosas que si la Iglesia Occidental en aquel momento hubieran quemado al propio Richelieu, porque a partir de su conexión con Leclerc, como te decía antes, estuvo en conexión con alquimistas, astrólogos, aprovechaba además el padre Joseph sus viajes por todo el mundo para conseguir libros de alquimia, tratados de esoterismo, etcétera. O sea que más confianza no le podía tener. O sea, de hecho, François Leclerc, la eminencia gris, tenía información también incluso para acabar con el propio cardenal Richelieu. Vaya. Es que este era el juego, ¿no? Cuando llegamos a un estado tan importante de poder, el juego de poder ahí es cuando se vuelve más peligroso. O sea que porque todo el mundo tiene información. En estos casos, tanta información tenía Richelieu como la eminencia gris, como luego tuvo Mazarino. Entonces ahí, en un momento dado, si uno de los tres o cualquiera de ellos hubiera dado un giro total a su forma de actuar, se podía acabar con el poder del otro, ¿no? Claro, y estamos, José María, en un momento que no existe en los medios de comunicación de hoy en día, y el que tener esa red de espías y de controladores, de observadores, es algo vital. Que siempre se dice, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder. Imagínate, en aquel momento quien tenía la información eran ellos. Exactamente, que es el cambio que hay ahora. Ahora con todo lo que tenemos ahí, pues tenemos acceso a mucha información, ¿no? También desinformación, lógicamente, porque cuanta más información o cuando más cuantas más posibilidades tenemos de acceder a información, o más fácil nos es acceder a esta información, también nos es más fácil acceder a la desinformación. Porque también os habréis dado cuenta, buscando, pues no sé, cualquier tema, veréis versiones distintas, desde la más descabellada a la más... ¿O no es así? No, sí, de cualquier tema. Y imagínate, si son temas de ahora, ya te lo encuentras, imagínate de temas como el que estás tocando ahora. Pues realmente lo curioso sería que si tuviéramos la oportunidad de tener esa máquina que algunos dicen tener, como Alet o Vadim Chernobrod, de ese científico ruso, de ir al pasado, pues como se dice cordialmente, fliparíamos, alucinaríamos, porque lo mismo nada de lo que se cuenta es. Ahí está. Y de momento, pues a los que nos gustan estos temas, pues es empezar a buscar sin dar nada por sentado. Está ahí, y siempre el consejo que doy a las personas que realmente les interesan estos temas es que sigan buscando. La verdad es una palabra como muy extraña, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Lo importante es llegar a tus propias conclusiones. Es muy complicado. Pero bueno, de todas formas, a mí estudiar a personajes de este carisma es lo que me ha gustado siempre, y la verdad me lo paso muy divertido, ¿no? Porque luego coges todas estas versiones, las comparas con la historia oficialista y no tiene nada que ver. Pero a veces absolutamente nada, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Pura coincidencia. José María Ibáñez, muchísimas gracias. Historias de la historia. Próximamente te vamos a tener aquí, no en esta sección, sino para que nos hables de una novedad que tienes ahí. Ya se ha cocido, ¿no? Ya está calentita, está ahí, está cocinándose ya. Pues bueno, la hablaremos de ella ampliamente. La verdad es que es un gustazo que puedas tener esa novedad, que es un libro, vamos a decirlo, es un libro, y que próximamente pues vas a hablar de él aquí en La Búsqueda. Muchísimas gracias. Antes de irme, ¿me permites 20 segundos? Bueno, 19... Sí, pico. Mira, dos frases de Enrique Jardiel Poncela, gran humorista, que refleja un poco lo que es la historia. En una dijo: la historia es la mentira encuadernada. Y la segunda es: historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió. Imagínate, la frase última lo resume absolutamente todo. Ahí está. Pues nada, pues aquí por lo menos vamos a intentar escarbar un poquito en la historia con José María Ibáñez. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, buscadores. Adiós. Hasta luego.
La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa. La manera en que nos sentimos depende en gran medida de cómo anticipamos que nos sentiremos. Irving Kirsch. ¿Puede una simple pastilla de azúcar tener el mismo resultado terapéutico que un fármaco que ha costado años y millones de dólares en producirse? El efecto de un medicamento puede ser positivo incluso cuando es inerte, como una pastilla de azúcar, si el paciente cree que está tomando una droga terapéutica. Es lo que se conoce como el efecto placebo. Buenas noches, buscadores. Bienvenidos un día más a ¿Buscas respuestas? El cuerpo humano y su funcionamiento también resultan en una buena parte desconocidos. Imaginemos, por ejemplo, que pasamos varios días produciendo dolor a un paciente de forma artificial y que al mismo tiempo controlamos ese dolor suministrándole morfina. Y que hacemos lo mismo durante todos los días que dura nuestro experimento, excepto en el último. Ese día, en lugar de la morfina habitual, daremos al paciente agua con azúcar. Y aquí es donde se produce la sorpresa. El agua le produce el mismo efecto que la droga. ¿Cómo puede el cuerpo humano obrar tal milagro? Por ahora, la respuesta sigue siendo desconocida. El efecto placebo es la capacidad curativa de un agente terapéutico que no contiene ningún fármaco en su composición. Se trata, por tanto, de un fenómeno psicológico o psicofisiológico, en el que los síntomas de un paciente pueden mejorar mediante un tratamiento con una sustancia placebo, es decir, una sustancia sin efectos directamente relacionados con el tratamiento de aquello que estaría causando. Etiología conocida, sí o no. Los síntomas de dicho paciente, siempre que el paciente no conozca que está tomando un placebo en lugar de un fármaco. También es el causante de que funcionen los métodos de la medicina no convencional, en el que los pacientes se curan solo si creen en la curación, no porque el método aplicado sea efectivo contra esa enfermedad. La explicación fisiológica postulada para este fenómeno sería la estimulación, no por parte de la sustancia placebo, de lo contrario no entraría en la definición, del núcleo accumbens, situado en el cerebro, que daría como resultado la mejoría del cuadro sintomático del paciente, que afirma estar aquejado por un mal a su salud. Hay gran variabilidad en la presentación de este efecto, y la aparición del mismo está determinada por factores del individuo, de la sustancia, incluida su forma de administración, y del medio en el que se realiza el tratamiento. Sin embargo, la cuantificación de este fenómeno es muy útil en determinar la utilidad y seguridad de fármacos y otras sustancias en la terapéutica. La palabra placebo es la primera persona del singular del futuro de indicativo del verbo latino placere, que significa complacer. La palabra placebo se encuentra en latín en la Biblia Vulgata, en el Salmo 114 y en el 116,
acción de gracias por haber sido liberado de la muerte, de la Biblia en español. Esta palabra se usaba en la Edad Media para designar los lamentos que proferían las plañideras profesionales en ocasión del funeral de alguna persona. En el siglo XVIII el término fue definido en un diccionario médico como medicamento común y en una edición posterior como algo que simula ser un medicamento. La historia de la medicina presenta muchos ejemplos que reflejan que la historia del tratamiento médico es la historia del efecto placebo. En China, el emperador Huang Ti menciona casi 2.000 fármacos y 16.000 prescripciones que fueron usados casi 2.500 años sin mayores cambios. Sumerios, asídicos, babilónicos registraron 265 remedios. El papiro de Ebers nombra 842 prescripciones y más de 700 fármacos. En la India antigua fueron usados casi 600 fármacos. El corpus hipocrático menciona de 195 a 400 fármacos. La farmacopea de Galeno dominó el régimen terapéutico durante 1500 años y desapareció cuando nació la medicina científica o convencional a principios del siglo XIX. Entonces existían 820 remedios placebo. Esta cantidad de antiguos remedios totalizan 4.785 fármacos y casi 17.000 prescripciones registradas. Es probable que casi todos ellos fuesen placebos. La farmacopea inglesa del siglo XVII publicaba una gran cantidad de preparados que contenían diversos elementos orgánicos e inorgánicos que se reemplazaban entre sí. Los cura-todo, entre comillas, fueron abundantemente usados durante varios siglos, utilizando el veneno de serpientes venenosas como uno de los principales sustratos, opio, diversas raíces, secreciones, excrementos, etc. Estos componentes nocivos y extraños mantuvieron al médico en un lugar de privilegio y respeto, debido a que él era el agente terapéutico, a pesar de que algunas sustancias pudieran tener efectos terapéuticos. Es importante pensar la forma en que en la antigüedad se pudieron aislar principios activos de algunos componentes terapéuticos, separar de sus componentes de origen, preparar y almacenar. La miel y la malaquita producen una débil inhibición del crecimiento bacteriano in vitro. Ma Huang cita 2.000 fármacos, de los cuales la efedrina es la única con principio activo conocido, y en 1920 se logró sintetizar con ciertas limitaciones, pero la efedrina solo era efectiva para la tos, y en nuestros días se sabe que solo es efectiva para la tos del asma bronquial. Eso es a grandes rasgos lo que todos conocemos como efecto placebo. Hasta la semana que viene, buscadores. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. En la búsqueda. Misterios en la red. Esta semana mantenemos la vista proyectada en el futuro. Un futuro que a veces se ve desvelado, o al menos dice serlo, a través de internet o mediante alguna aplicación informática. En esta ocasión hablo de Webbot, considerados por muchos como el nuevo Nostradamus o como una especie de oráculo digital. El proyecto fue desarrollado al finalizar el año 1990. Según sus creadores, en un principio, ese programa fue creado para realizar diversas predicciones para asuntos del mercado.
Esto gracias a una tecnología llamada sistema de araña, que consiste en crear una red de búsqueda en Internet para encontrar determinadas palabras claves en diversas páginas web. Cuando la palabra es localizada, el programa toma una pequeña parte del texto de donde procede y esta es enviada a una central en donde es filtrada y analizada para obtener de ellas algunas conclusiones o predicciones básicas. El concepto del programa en sí es muy complejo y suena mucho a ficción. Según ellos, a través de Internet, uno puede conocer el inconsciente colectivo y saber hacia dónde está yendo el mundo, pues por las noticias colgadas en la web o por las palabras que cada uno de nosotros escribimos en la red. Recordemos que el origen de este programa era realizar predicciones financieras y mercantiles, y al parecer con esta aplicación los analistas podrían determinar, por ejemplo, si una guerra estaba a punto de comenzar o si una determinada economía del mundo estaba a las puertas del colapso. Sin embargo, no fue sino hasta 2001 cuando este programa tuvo un cambio radical en su uso. Fue en ese año cuando los operadores del bot notaron que el programa no solo predecía cuestiones relacionadas a la bolsa o al mercado bursátil, sino que además notaron que habían ciertas cosas que eran lanzadas por la aplicación que coincidían en gran medida con los hechos que ocurrían en el mundo. Una de las primeras predicciones de este programa ocurrió en el año 2001, cuando el programa predijo que un gran evento ocurriría entre los próximos 60 y 90 días, un evento que tendría tales proporciones que podría cambiar la historia del mundo. Lo que los analistas dedujeron de esta advertencia fue que el programa estaba prediciendo el terrible atentado terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de ese mismo año. Y es aquí cuando la historia empezaba a ponerse interesante. A partir de aquel hecho, los programadores comenzaron a prestarle más atención a esa capacidad del programa, y fue así cuando comenzaron a predecir diversos eventos mundiales entre fenómenos climatológicos y sociales, tales como los desastres ocurridos por los huracanes Katrina y Rita, y el tsunami de Sumatra en el año 2004. Pero faltaba el evento mayor, la pregunta que toma la atención de muchos. Esta era cuándo ocurriría el tan mentado fin del mundo. Fue entonces cuando los analistas comenzaron a analizar ciertos datos y se sorprendieron cuando notaron que el webbot había llegado a la conclusión de que había en un futuro próximo un evento de proporciones apocalípticas. La aplicación dio como fecha máxima en la que ocurriría este evento el año 2012. Una fecha sumamente familiar para aquellos conocedores de las diversas profecías del fin del mundo que ocurrían en ese año. Si analizamos las predicciones de webbot, podemos comprobar cómo en numerosas ocasiones ha podido fallar, pero existe un alto número de aciertos por su parte. Para el año 2013, desde luego, webbot ya ha hecho sus propias predicciones. He tomado nota de algunas predicciones de la que webbot ha realizado para este año actual en el que estamos. Según webbot, a causa de una tormenta solar, se producirá la pérdida temporal de Internet en una gran parte de nuestro planeta. Esto sucederá durante el transcurso de los meses de marzo y abril. En estos meses ya nos encontramos y de momento no ha ocurrido absolutamente nada. Aunque a veces webbot ha hecho predicciones que realmente esos sucesos han ocurrido, pero no en la fecha que la aplicación estimaba. También para el primer semestre, un potente movimiento tectónico en la cuenca del Pacífico provocará un gran riesgo de tsunami para toda la costa oeste de Estados Unidos y Hawái, además del riesgo para las costas de Chile, Perú, Australia, Indonesia, Malasia, Japón y Alaska. Además, habría repercusiones que afectarían a otras costas de todo el mundo, numerosos meses después. También hay una serie de predicciones para mediados de año que afectarían a toda la humanidad y por diversas causas. Las causas podrían ser impactos, según la webbot, de lo que parecen ser grandes meteoritos que conducen a tsunamis y a la posible actividad volcánica. También inundaciones extensas y contundentes en las zonas costeras. La radiación solar será excesiva y las tormentas y otras condiciones meteorológicas muy severas. Esto provocará el traslado de millones de refugiados. También provocaría el colapso del sistema de suministros de alimento, el colapso del sistema de transporte de vehículos y graves pérdidas de edificios cerca de las costas. Y el resto de predicciones no son tampoco muy halagüeñas. La destrucción total del dólar, Estados Unidos perdería la hegemonía a causa de las catástrofes y las guerras, la desaparición de los gobiernos sería efectiva y los poderes fácticos se encerrarían en búnkers. Habría una deserción generalizada en los cuerpos militares de todo el mundo y en general la humanidad se enfrentaría y se vería en el más terrorífico escenario en un completo caos.
Algunos analistas proponen que esta idea en el que se basan los robots de la webbot en realidad es un resultado de la catastrofobia, es decir, el miedo del evento como se populariza y no el evento en sí. Aunque, tras leer las predicciones de Webbot, me gustaría realizar una anotación que corresponde a la profecía de los indios Hopi sobre el fin de los días, según la cual el mundo estará cruzado por una especie de tela de araña y todos estarán interconectados por sus hilos. Ahora ya tenemos esa tela de araña mundial en Internet. Hasta la semana que viene. Primero, os tengo que felicitar por el programa, porque me encanta. Y segundo, te tengo que felicitar por tu sección, porque nos das oportunidad de comentar nuestros casos, que de otra forma, quizás no podríamos. En mi caso yo no podría, porque no puedo hablar desde hace 3 años. Tuve un accidente grave y para salvarme la vida me hicieron una traqueotomía y varias operaciones posteriores que me impiden hablar. Aunque también tengo que decir que doy las gracias por estar vivo cada día y que uno se acostumbra lamentablemente a todo. Yo hablaba por los codos y ahora escribo por los codos. Me lo tomo con humor y filosofía, ya que no me queda otra. Pero no te escribía por eso, aunque sí que está muy relacionado. No es que fuera un descreído, pero como siempre estaba trabajando en la obra y luego siempre estaba liado de aquí para allá con mi familia. No es que tuviera mucho tiempo para plantearme muchos de los temas que tocáis, así que cuando en el camping, en pleno agosto del 2010, el vecino de la caravana de al lado, de buenas a primeras me soltó algo así como: no vayas a ningún sitio esta noche, no cojas el coche para nada, ¿me comprendes? Pues me quedé sorprendido. Creí de primeras que era un tipo de broma, o como mucho una advertencia, porque era mediodía y llevaba ya 3 o 4 cervezas. Así que no le hice mucho caso. El día pasó y fue un buen día, una buena tarde. Por la noche, mi mujer me mandó a comprar leche al pueblo. En verano abren hasta tarde y era algo muy habitual. Así que me monté en mi Golf, dispuesto a recorrer los escasos 3 kilómetros hasta la tienda. Pero nunca llegué. Me estrellé contra una señal de tráfico a las puertas del pueblo. No iba deprisa, pero sí más contentillo de lo normal. Después, ya sabéis, policía, ambulancia y sin habla que estoy. Menos mal que para lo que pudo ser no fue tanto. Días después, cuando vino mi vecino del camping a verme al hospital, le escribí que cómo sabía él que iba a pasar algo. Y me dijo que no lo sabía, que a veces le venían como flashes de cosas que iban a pasar y que después pasaban. Eso era todo. Yolanda me cambió la vida y seguramente tendría que haberle hecho caso. Pero bueno, ya no es tiempo de lamentaciones. Un abrazo y gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, amigo buscador. De verdad que lamento mucho, pues la pérdida de voz, pero darte las gracias por haberte decidido a escribirme y a contar tu experiencia. Lo que viviste realmente es más común de lo habitual. A nosotros nos han llegado al programa muchas experiencias así, de personas que de buenas a primeras te comentan que no hagas esto y no hagas lo otro. En ocasiones las personas que nos lo explican les han hecho caso, en otras no, pero así es. Muchísimas gracias de verdad, amigo buscador. Y vosotros, queridos amigos, si queréis hacer lo mismo que ha hecho este amigo, nada más tenéis que escribirme a respuestasdelmasallá@enlabúsquedaradio.com.
Un abrazo, muchísimas gracias por seguir ahí y ahora continuamos con el programa. El conocimiento es patrimonio de la humanidad. No es solo tuyo. Transmítelo para beneficio de todos, sin excepción. Cuando las estrellas nos llamen, ediciones Atlantis, Vicente Hernández. Muy buenas, Vicente. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí disfrutando un ratito del sábado porque lo he tenido muy ajetreado. Está en una convención de ciencia ficción durante ayer por la tarde y esta mañana y esta tarde inclusive, y bueno, y lleva una semana bastante apretada, porque está también en Castellón, en Sant Jordi, y luego pues he hecho hasta un viaje a Madrid hablando con una editorial de temas de estos y tal, y entonces llevo una semana muy ajetreada. Bueno, pues lo importante es que has entrado en contacto con otra gente que ha podido leer el libro, que lo va a leer, y eso es muy importante para el autor, y sobre todo una semana que también será muy de satisfacción, porque este libro, siempre uno cuando hace un libro, el hecho de tenerlo en la mano, de poder mostrar lo que uno ha sido capaz de hacer a las demás personas, aunque solo lea uno, pero en este caso ya tengo constancia de que ha tenido muy buena acogida. Cuando las estrellas nos llamen, pues es muy bueno para un autor, ¿no? Porque es como decir, mira qué niño he tenido y qué bonito es y quiero que lo veas, ¿no? Como enseñar la foto de tu niño, ¿no? Hombre, desde luego es, digamos, yo lo digo, bien, primero haberlo acabado, que ya es una satisfacción, porque en principio me costó 3 años de trabajo y tal. Quería hacer algo yo que me sintiera satisfecho, luego que lo editaran, y luego por último que la gente lo comprara, y ya el máximo ha sido que esa gente que lo ha comprado se ha quedado satisfecha de lo que ha leído, me lo ha lavado, y bueno, eso es, yo para mí que ha sido ya lo máximo, ¿no? El ver que la gente que se ha quedado contenta de que ha hecho una compra que la ha disfrutado verdaderamente. Y bueno, sobre todo cuando se acerque alguien, algún amigo y amiga buscadora, a leer Cuando las estrellas nos llamen, ¿qué temática va a encontrar? Porque yo antes, a micro cerrado, te he dicho, ¿qué quieres destacar, Vicente, de tu libro? Y dice, bueno, sobre todo que es una novela de aventuras ambientada en el espacio. Sí, desde luego. Yo lo quiero decir porque he conseguido de esta forma a que algunas personas que no han leído ciencia ficción o que han huido de leer ciencia ficción porque han pensado que es algo con cosas que de hecho pues hay mucho tipo de ciencia ficción. Entonces, claro, lo uno no descarta lo otro, ni lo uno es mejor que el otro. El tema es que en esta vida a mí me pasa, la lectura, como el cine, como el teatro, con cualquier expresión artística, de entretenimiento sobre todo, cada uno tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos. Lo que pasa es que, claro, muchas veces, a lo mejor quizás por mitos, despreciamos cierto tipo de cosas porque creemos en algo que a lo mejor no es. Yo por eso destaco lo que te he comentado, que es una novela de aventuras ambientadas en el espacio. Lo que los técnicos o los especialistas que se dedican a clasificar todo llaman espacio ópera, en donde los personajes se mueven, les ocurren muchísimas cosas, pero en la verdad todo lo que ocurre es algo que podría ocurrir perfectamente, pues a lo mejor en el Polo Norte o en la selva tropical. Lo único que ahí, claro, teníamos tigres y leones y árboles. Aquí tenemos pues naves espaciales, tenemos alienígenas y tal. Y la novela, pues el cauce dijéramos, o el hilo conductor es un poquito el hecho del por qué la humanidad, cómo aparece y cosas de este tipo, que es un poquito, digamos, el motor de la novela. Claro, y un poco también explícanos el argumento en sí y qué se puede encontrar el lector cuando se acerque a tu libro.
Bueno, pues precisamente eso que te estoy comentando es la introducción, o dijéramos el camino que entra la novela, es un poco esa inquietud que yo tuve, y bueno, he tenido yo siempre, o quizás creo que todo el mundo lo hemos tenido, la pregunta que nos hemos hecho. La vida humana es autóctona de la Tierra, es traída, ha caído por casualidad, hay alguien que la ha tutelado o alguien que la ha buscado, dijéramos, marcar una serie de pasos para llegar hasta donde el ser humano ha llegado. Tenemos también muchos enigmas dentro del mundo, del planeta, en donde podrían darnos claves de este origen de la vida. Y verdaderamente es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que nadie se haya preocupado de investigarlas de una forma científica. Quizás podríamos hallar algo que nos diera una pista. Hoy día sabemos que perfectamente que han llegado a la Tierra asteroides, han llegado meteoritos que han traído bacterias y que luego han sido capaces de sobrevivir en el espacio. Entonces, eso es una de las preguntas que yo siempre me he hecho también, que avalan un poquito la teoría que yo utilizo para dar, como dijéramos, el eje narrativo de la novela. Es decir, que la vida en la Tierra ha sido tutelada por alguien y traída del espacio, y pienso que pueden haber más humanos en el espacio. Y esa es una de las teorías con las que juega la novela, y es, dijéramos, el nexo de toda ella, y lo que la hace más atractiva. Y claro, Vicente, y entonces construyes en base a esas pautas que estás comentando, pues todo un mundo que se desarrolla. Es una novela de un grosor bastante bueno, ¿no? 400 y pico páginas, pero la verdad es que es fluida, y para los amantes de la ciencia ficción y de la novela en sí, pues yo creo que va a estar muy interesante. ¿Y tú, cómo dices que el proceso de creación dura 3 años? ¿Cómo te planteas escribir esta novela, y por qué en sí esta temática? Bueno, la temática está muy clara. A mí me encanta la ciencia ficción. Bueno, leo más otras cosas también, cosas de misterio y tal, pero la ciencia ficción es una cosa que me ha atraído desde siempre. El poder viajar por el espacio y encontrar esas aventuras que ya el planeta Tierra no nos da, para mí se me hace un atractivo tremendo. O sea, que yo quizás a lo mejor mi espíritu sería a lo mejor nacer dentro de 300 años, cuando pudiéramos ser, digo yo, si en ese momento podemos ser capaces de viajar por las estrellas. Quizás a lo mejor es posible que antes, pero eso sería una de las cosas que, claro, indudablemente no creo que podamos ver nadie los que vivimos ahora, porque está muy complicado el salir del sistema solar, o por lo menos con la tecnología que tenemos y el conocimiento de la física y de todo lo que hay a nuestro alrededor. O sea, cómo movernos, dijéramos, fuera del sistema, dijéramos, del planeta. Yo creo que tardaremos bastante tiempo en poder salir del sistema solar. Ese es, dijéramos, uno de los motores, el por qué la ciencia ficción y por qué escribirlos. Y el otro, como te he dicho antes, es esa inquietud que creo que a todo el mundo en algún momento nos surgen dentro de nosotros. Somos de la Tierra, hay más humanos, hay más vida en otros planetas, hay más planetas con vida. Todo eso yo creo que es una cosa que nos bombardea constantemente. Claro, y es una pregunta que siempre tenemos ahí. Cuando las estrellas nos llamen, si alguien se quiere hacer con el libro, Vicente Hernández, ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo tengo una web en donde está muy explicado con claridad qué librerías lo han tenido y qué librerías ya lo conocen. No obstante, la experiencia me ha dicho que cualquiera que lo ha pedido a una librería que no lo ha conocido, dando el nombre, el título, el ISBN, que todo está dentro de la web, pues más o menos tarde se lo han conseguido. Pero pues también hay muchas más formas de ponerse en contacto conmigo. Yo tengo un Facebook, yo tengo un Twitter, todo eso sale dentro de la web, que se pueden poner en contacto conmigo y tienen algún problema, yo intento solucionarlo, en fin. Yo creo que el nexo de unión podría ser la web, que también un correo electrónico, que se me lo pueden mandar, entonces yo desde ahí direccionarlos donde fuera. Es decir, ese es para mí el nexo de unión en la web. De ahí podríamos sacar cualquier noticia de la novela, ver qué es lo que ha dado de sí, quién la ha leído, quién no la ha leído, en
fin, y tener más referencias. Yo creo que es importante. Y desde ahí podían salir cómo conseguirla. Claro, y también es importante el tener un contacto directo con el autor, y en este caso con Vicente Hernández. Y si no, pues San Google, San Buscador, que sea, cuando las estrellas nos llamen, que seguro que salía, porque además está muy bien posicionado. Muchísimas gracias, Vicente, por traernos hoy el fruto de tu trabajo. Y bueno, aquí ya sabes que en La Búsqueda intentamos siempre apoyar a toda la gente que busca respuestas, y en este caso haciendo una novela de aventuras, que eso me ha gustado, una novela de aventuras ambientada en el espacio. Muchísimas gracias, Vicente. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Hasta otra, adiós. Hasta luego, adiós. ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro email contacto@enlabúsquedaradio.com. Síguenos en Twitter a través de @enlabúsqueda1. Facebook, teclea en el buscador En la Búsqueda. Y ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas. No te dejes engañar. Sé un buscador. Misterios de siempre, con Juan Bocanegra. Muy buenos periodos horarios allí donde estén, y sean bienvenidos a una nueva y trepidante edición de Misterios de Siempre. Como podrán notar por la celeridad de mis inflexiones vocales. Eso, usted siempre escogiendo frases simples que todos sus seguidores puedan entender. Disculpe, señor Roldán, ¿acaso soy yo el responsable que la gente no le guste leer y no aprendan nuevo vocabulario? Si quiere le enseño un ejemplar de un diccionario de metáforas floridas que se me está ocurriendo en este momento. ¿Una qué? Ay, José Antonio, creo que te ha picado el mismo bicho que a nuestro queridísimo Juan Bocanegra. Sí, exacto. El bicho de la erudición, de la sabiduría, el savoir-faire. Sí, del savoir-vomiter. En fin, como que viene usted a malgastar unos preciosos minutos, lo que podíamos estar, por ejemplo, no sé, Yolanda, haciendo un jacuzzi, tomándome un café, claro, unos churritos, ¿no? En vez de estar escuchándole. Pues, en primer lugar, me gustaría ofrecerles el misterio más antiguo de la humanidad. Vaya, ¿ha descubierto usted el auténtico origen de las pirámides? No, ¿se habrá descubierto el Arca de Noé? ¿Un dinosaurio con monturas? Les traigo testigo sonoro de la abducción más antigua que se conoce. Vaya, mi gozo en un pozo. Escuchen. Pero oiga, ¿pero de dónde ha sacado usted un testimonio sonoro si ni siquiera habían grabadoras? Eso me gustaría saber a mí. Digamos que tengo un colaborador que me surte con determinados contenidos de fuera de nuestro espacio-tiempo. No, por favor, otra vez no.
No querrá usted decir esto, Dios, no me lo puedo creer. ¿Creen que uno puede pasar meses con el señor Pepe Magnesio y no conocer a algunos de sus contactos y amigos? ¡Ya estoy aquí! Perdonen que llegué tarde, pero me estaba afeitando. Vaya, qué alegría, señor Atapuerca. Roldancillo, Yolanda, voy a llorar de la emoción. ¿Cómo os va por estos lares atemporales del siglecillo XXI? Ay, pues no tan bien como a usted, pero oiga una cosilla. Es que acaba de decir que llega tarde, pero vamos a ver. ¿Pero cómo se puede llegar tarde teniendo una máquina del tiempo? Ay, usted siempre tan escéptica. Pero si se lo explicara, tampoco lo entendería. Digamos que tiene que ver con que los científicos suizos no quisieron colaborar en el diseño del bicho. Y ahora pues se atrasa. Se atrasa a la hora de terminar. Señor Ataulfo, tiene usted un mensaje que dar a la audiencia, ¿no es cierto? Ay, he venido a despedirme. No. Yolanda, saca el cabo ahí las patitas. Anda. Carlos, tío, no me ha cortado el micrófono. Déjeme que les transmita el mensaje. Resulta que don Ataulfo se ha hartado de su existencia en el siglo XXII y ha decidido emplear la última carga del bicho para viajar al momento en el que Pepe Magnesio se fue con los hermanos celestiales y unirse a ellos para celebrar la alegría y el jolgorio de la cofradía de la felicidad galáctica. Así que nos abandona para irse con extraterrestres. Madre mía. ¡Así es! Ay. Y sin más dilación, debo despedirme de ustedes. Ha sido un placer, desde luego, y les echaré en falta. ¡Ay, suerte que llevo Coca-Cola de sobras! Claro, no se iba a despedir usted sin colarnos publicidad. Pues nada, Ata, buen viaje a las estrellas. Eso, lo mismo digo, y eso no hace falta que escribas, olvídese. ¡Adiós, amigos! ¡Mi casa! Y así, con lágrimas en los ojos, termina esta edición de Misterios de Siempre. Hasta la próxima. Que tengan una turbadora jornada. Sé un buscador. Sé un buscador. Sé un buscador. No te dejes engañar. Rechaza imitaciones. ¿Qué os han parecido estas 2 horitas, queridos buscadores? Bueno, José Antonio, no sé, porque como no los puedo escuchar, no sé lo que me han contestado. Yo he preguntado, por eso pregunto, ¿qué os han parecido? Me pueden decir, pues vaya mierda. Bueno, perdón, no pues vaya... No te pongas escatológica, pues vaya... Pues vaya lo que sea. Total, como no los escucho, no pasa nada. Bueno, no los escuchas ahora mismo, pero te pueden escribir... Después cuando empiecen a escribir, pues no me ha gustado, pues no sé qué, pues bueno, pues me lo tendré que comer con patatas. Te dirán, señorita Yolanda, las señoritas no dicen esas cosas.
Es que soy así. Soy así. Claro, ha preguntado, ¿qué les parecen estas 2 horas? Pues 120 minutos. Bueno, un poquito más porque siempre hay un poquito más. Es que las cosas, es que preguntas cada cosa, Yolanda, pero lo que sí que es importante, ¿qué es? Los comentarios de todos nuestros buscadores, que hemos estado escogiendo unos cuantos porque ya realmente, aunque intentamos leer, José Antonio, tú lo sabes, todos los mensajes que nos dejan nuestros buscadores semana tras semana, ha llegado un punto en que ya se nos escapan muchos. O sea que podemos leer en antena. Antena. Fuera de antena sí que los leemos. Fuera de antena los leemos, pero ha llegado un momento en el que ya no podemos. ¿Y eso es bueno? Es bueno. A ver, las cosas como son. Al principio sí que podíamos estar más o menos leyéndolos todos, pero ya ha llegado un momento en el que, y es de agradecer, sí, porque eso quiere decir que muchos buscadores se han unido a esta causa que es en la búsqueda. Así que bueno, voy a comenzar. Félix Ruiz nos dice: felicidades por su aniversario. Gran trabajo el que hacéis. Yo soy un fijo vuestro desde el principio. A seguir trabajando. Mira, aquí tenemos uno de que desde el primer programa en el que comenzamos haciéndolo en casa, ¿recuerdas? ¿Nos escuchas? Sí, me acuerdo. Y luego de las peripecias. Que tampoco hace tanto, en realidad, hace un año. Un año y una semana. Un año y una semanita. Muchas gracias, Félix. Ricardo Orozco Delgado. Qué buen programa. Estamos en la búsqueda. Pues muchas gracias, señor Ricardo. David... No, espera, un momentito. No, sí, pone... suena como David. O Dave Beat, MC. Un saludo de otro buscador. Sigan cosechando éxitos como hasta ahora. Un cordial abrazo desde Argentina. Va, y este es también. Iván Vazco. No, ¿cómo se dice esto? Iván Vazco. Así. Es que no te rías de mí, a ver. No, si no me río, si por eso te estoy dejando que leer. ¿Qué te crees? Ya te veo, ya. Me encanta. ¿Qué dice este hombre? Este hombre nos dice: me encantan vuestros programas, principalmente porque son muy familiares y de tú a tú. Felicidades y a seguir así. Es que somos como la vida misma, muy familiares. Se la vi. Crip nos dice: casos aterradores. Pone una carita con 2 ojitos y una X, con la boca cerrada. Qué envidia me dais, yo nunca he visto nada raro. Yo tampoco. Y como que no entras en la búsqueda de radio.com, me puedes mirar a mí, Crip. O sea, es que las cosas se solucionan pronto. Francisco... No, un momentito, que se me ha saltado uno. Paremos los motores. Paremos los motores, que es que yo estoy que me voy. Pero si no tenemos motores, ¿cómo vamos a parar motores? Menelao 111. Enhorabuena por vuestro primer año y por los 50 programas, sois cojonudos. Muchas gracias, Menelao. Este yo. FC, que será Francisco José Rojano. Grandes. Ay. O sea, yo estoy... Lo dice el hombre, ¿no? Y bueno, yo ahí... Luego voy a volver a escuchar. Uy, cómo estoy, José Antonio. Voy a volver a leer a otro usuario que ya lo acabo de leer también, que es Iván Vazco. Quiero leer este comentario porque me ha hecho gracia y me gustaría comentarlo. Iván Vazco 2, que es el mismo, pero bueno, es un segundo comentario que nos ha dejado. Me encantan vuestros programas, principalmente... Lo he dicho antes. Di la segunda parte. Pero, ¿y entonces? José Antonio, esto es una conspiración judío-masónica, como tú dices. No, es que aquí lo importante y la segunda parte... Que sí, por eso pero ¿por qué? Dice... Pero ¿por qué? No. ¿Pero por qué me lo escribes 2 veces? Claro, es que cuando lo he empezado a leer he dicho... Ostras, pues si esto lo he leído antes... Perdona, a ver, yo creo que los programas lo hacen unos duendes. O sea, yo llego al ordenador y ya me lo veo allí. Lo que dice este hombre es que en el minuto 31 con 6 segundos... Se escucha algo de fondo. Del programa pasado se escucha algo de fondo. Que efectivamente, que sí, Iván, se escucha algo de fondo y es la niña de Esteban Palomo que estaba por ahí, que se escuchaba. Sí. No. Pero ¿por qué, Yolanda? Pues podemos aquí hacer un programa especial de 7 horas, 2 partes, un especial, yo qué sé, y dices y lo decimos. ¿Te parecerá poco las trabas que me pones a la hora de leer los comentarios? Que me los doblas, me los haces leer tú con los nombres difíciles. A ver, por favor, José Antonio, ¿te parece poco programa de misterio ya? No, ¿sabes qué me va a parecer? Mira, a ver, Álvaro, que hoy tenemos a Álvaro y no lo hemos dicho, pon Metallica, porque vamos a salirnos tenemos a Álvaro con dignidad. Sí, con dignidad, con la dignidad que me voy yo, vamos. Después del final que he tenido aquí, entre que no me salía el nombre, entre que me has repetido 2 veces el mismo comentario.
¿Qué van a pensar de mí mis buscadores? No es un final, Yolanda, que has tenido, son puntos suspensivos, porque la semana que viene, ya sabes, siempre amenazamos con volver y encima volvemos. Sí, volveremos. Muchísimas gracias, queridos buscadores, por estar ahí al otro lado y continuamos en la búsqueda. Hasta la semana que viene.